Vamos ahora con la sección de nutrición que nos trae Isabel Morillo y hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchas personas, prácticamente a la totalidad, en algún momento de sus vidas lo tiene, como es la retención de líquidos. Y es, bueno, pues al final un tema global que depende de muchos aspectos que vamos a tratar con Isabel. Muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días, Eva. Un problema que nos afecta, bueno, de manera habitual, tanto hombres como mujeres. Sí, y sobre todo a las mujeres, porque qué habitual es la retención de líquidos con el síndrome premenstrual, que es el azote universal de todas las mujeres. Lo notamos muchísimo a la hora de ponernos, por ejemplo, lo hablábamos ahora, ¿no?, de ponernos un anillo, quitárnoslo, el famoso edema o la retención de líquidos, que no es más que una acumulación excesiva de agua en los tejidos, que se puede producir pues, por factores muy diversos. Íntimamente relacionado con la nutrición. Sí. El factor nutricional es de los que más influye en la retención de líquidos, pero también se puede ver potenciada por el sedentarismo, por ejemplo, por la falta de ejercicio, porque nos movemos poco, pero fundamentalmente está causada por la nutrición, aunque también hay enfermedades y hay fármacos que sin duda lo potencian. Pero bueno, vamos a hablar en condiciones normales, no patológicas, la retención, una persona sana, que no tiene ningún tipo de problema. La retención, las causas de retención de líquido más habituales. ¿Qué factores entonces influyen de manera negativa para tener esta hinchazón? Bueno, pues en primer lugar hablaríamos de un exceso en la ingesta de sodio. El sodio es un mineral fundamental para el equilibrio de los líquidos en el organismo. Tiene efectos también, como todos sabemos, sobre la presión arterial y sobre la retención del agua. A más sodio que ingerimos, más agua que acumulamos, porque la mayor parte del sodio que hay en el organismo lo vamos a encontrar en el agua extracelular, en el líquido extracelular, en el líquido que se encuentra bañando a las células. Y esto es así porque es un mecanismo compensatorio. El cuerpo debe mantener una homeostasis, un equilibrio entre el sodio intracelular y el extracelular. Cuando consumimos demasiado sodio, demasiada sal, se aumenta la cantidad de agua en los tejidos precisamente para proteger a las células. Es un mecanismo de defensa. Entonces, a más sodio, pues más agua. Más va a aumentar la inflamación, más va a aumentar la hinchazón, la sensación de pesadez. ¿De cuánto sodio estamos hablando? Que sea mucho. Bueno, pues hay una cantidad que es la que recomienda no sobrepasar la Organización Mundial de la Salud, que viene a ser unos 5 gramos al día, una cucharadita rasa de postre. De todas formas, la recomendación más actual es no sobrepasar los 3 gramos. Hablamos de sal añadida, sí, no de sal que está naturalmente en los alimentos. También, por cierto, se recomienda que sea sal yodada para el mantenimiento de la salud mental, y el desarrollo neurológico tanto de niños como en la preservación de la salud mental ya para personas adultas. Normalmente la sal que añadimos nosotros, con la que cocinamos, no es la que induce esa retención de líquidos. Suele ser la sal oculta en los alimentos. Los procesados habitualmente. Sí, pero a veces alimentos que no los vemos tan procesados o no nos parecen tan procesados llevan cantidades altísimas de sal. Por ejemplo, productos light, los alimentos mal llamados dietéticos, muchas veces compensan una baja cantidad de grasa o de azúcares con cantidades más altas de sal, porque si no, pues seguramente ese alimento sería totalmente insípido y no sabría nada. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de alimentos. Otras fuentes pues pueden ser los embutidos, por ejemplo el jamón serrano o el jamón cocido, el chorizo, el salchichón, todos los embutidos en general llevan altas cantidades de sal. El pan también, especialmente los panes industriales, el pan de molde, los panes de hamburguesas, los picos, este tipo de panes altamente procesados llevan muy altas cantidades también de sal que no percibimos al paladar además. Y bueno, luego por supuesto los cubitos de sopa, las sopas de sobre, todos los alimentos, ya la pizza del supermercado, todos los alimentos procesados, galletas, dulces también suelen llevar sal añadida.
Entonces debemos tener mucho cuidado con estas fuentes ocultas que están aumentando nuestro edema, nuestra acumulación de líquidos y de forma imperceptible. Por ejemplo, las salsas de tomate, todas las salsas que vienen ya. Mucha sal. Hay algo que parece paradójico, que es que si consumes poca agua, esto interviene en que podamos tener una retención de líquido. Importante, básico, sí. Tomar el agua suficiente durante el día. Exacto. Parece contradictorio, como tú dices, pero a menos agua, a menos ingesta de agua, mayor retención de líquidos. Esto es un mecanismo de defensa del cuerpo para evitar la deshidratación, para proteger a nuestras células. Entonces, así es. Lo que hacemos es, si bebemos poca agua, el cuerpo retiene la que tenemos. Entonces se empiezan a generar mecanismos de protección, como por ejemplo se sintetizan más hormonas antidiuréticas, como puede ser la vasopresina, para impedir que los riñones excreten el agua que excretarían en condiciones normales. Entonces, esta condición de deshidratación leve pero crónica, lo que produce es edema, es una acumulación de líquido pues en torno a los tobillos, piernas, abdomen, manos también, aparte de producir fatiga, falta de concentración mental y otros efectos. Eso, muchas también, cosas. Sí. ¿Qué cantidad es la recomendada? Muchas veces se habla de 2 litros, pero esto... Pues bueno, depende mucho de la climatología, depende mucho de la composición corporal de la persona, de la actividad física, pero sí se viene a recomendar una ingesta de entre 1,5 litros pues hasta 3 litros, ¿no? Depende de esos factores, pero también no solamente depende del agua que bebamos, sino del agua que comemos, que es el agua que está ligada a otras moléculas, pues por ejemplo, pues en las frutas, pues la sandía, el pepino, el melón, los tomates, o la ingesta que haya de líquidos no tiene por qué ser en forma de vasos de agua, puede ser también en forma de sopas, de frutas, de verduras. El agua que contienen las frutas y las verduras tiene la entrada facilitada a nuestras células y nos ayuda mucho en la hidratación, así a mantener unos buenos niveles de hidratación. Ajá. ¿Por qué el déficit de potasio también interviene en esta retención de líquidos? El potasio es un mineral que nos ayuda a controlar, por ejemplo, el sodio. Cuando entra potasio en nuestro cuerpo, sale sodio y sale agua también. Entonces, el potasio hay que decir que es un mineral esencial, se encuentra en frutas, en verduras, fundamentalmente, en alimentos frescos, al contrario que la sal. ¿En cuáles en concreto? ¿Cuáles tienen bastante potasio? Pues mira, el tomate tiene mucho potasio, el plátano tiene mucho potasio, las espinacas también, pues la sandía. Lo vamos a encontrar en todo lo que sean frutas, en la patata también tiene mucho potasio, por ejemplo, lo vamos a encontrar en frutas y en verduras frescas y cocinadas. No se pierde, bueno, se pierde con el cocinado, pero mínimamente, tampoco tanto frescas como cocinadas. Y el potasio tiene también funciones muy importantes, aparte en la función muscular, en la función nerviosa, pero en el equilibrio electrolítico, en el equilibrio que los líquidos deben de tener en nuestro organismo. Entonces, cuando hay una alta ingesta de sodio y una baja ingesta de potasio, por ejemplo, alimentos precocinados, y no consumimos alimentos frescos como puedan ser frutas, verduras, el potasio, al estar bajo, el sodio alto, vamos a tener una gran retención de líquidos. Pero si lo compensamos aumentando los niveles de potasio, ingiriendo frutas, verduras, lo que vamos a hacer es que ese sodio sea excretado a través de la orina, porque el potasio tiene un efecto regulador también sobre la producción de orina, sobre la diuresis. Como estamos viendo, es algo bastante global porque intervienen muchas cosas. La proteína, tan importante también, puede provocarnos esa falta, esa retención.
Sí, una cosa que quería apuntar, cuidado con el exceso de potasio, personas que tengan alguna enfermedad cardiovascular o alguna enfermedad renal, porque a veces la excreción de potasio puede estar dificultada. Por eso siempre estamos hablando de en condiciones normales, pero que cuando hay enfermedad renal, por ejemplo, el potasio debe ser calibrado cuidadosamente a nivel ya profesional. Sí, estamos hablando Lo mismo en niveles normales de personas sanas. Vamos con la proteína. La proteína, diremos, ¿qué tiene que ver la proteína con los líquidos, con la retención de líquidos? Pues tiene que ver muchísimo, porque la albúmina, que es la principal proteína que encontramos en nuestra sangre, tiene una función reguladora a nivel osmótico, reguladora de, digamos, de la permeabilidad del agua que pasa a nuestros tejidos a través de los vasos sanguíneos. A menos albúmina, mayor permeabilidad, y va a pasar el agua, se va a escapar, digamos, de los vasos sanguíneos y va a pasar a los tejidos. Entonces, dietas, por ejemplo, restrictivas en proteínas, o si ingerimos, o no tienen por qué ser restrictivas, pero si ingerimos una cantidad de proteína menor a la que realmente nosotros necesitamos, vamos a tener, el agua se nos va a escapar, digamos, de los vasos, de la sangre, y va a pasar a esos tejidos. Personas, como decíamos, que tienen dietas inadecuadas en proteína o restrictivas, o dietas milagro, o personas mayores, por ejemplo, que tienen poco apetito, a lo mejor consumen poca cantidad de proteína, también tienen riesgo de tener edema, de tener retención de líquidos, precisamente por esta causa. A veces no tiene que ver con el sodio ni con el potasio, se ingieren cantidades adecuadas de líquido, y es la proteína la que nos está creando esa inflamación. Bueno, qué de cosas. Deficiencia de magnesio y vitamina B6 también influye. También son factores muy importantes. El magnesio es otro mineral fundamental que participa en más de 300 reacciones enzimáticas, pero en relación con los líquidos ayuda a regular el equilibrio de los líquidos en el cuerpo, junto con el calcio, junto con el potasio y junto con el sodio del que hemos hablado. Y tiene funciones también muy importantes a nivel de sistema nervioso, y la falta de magnesio pues induce una menor respuesta, por ejemplo, frente al estrés. Tiene un efecto tan amplio el magnesio que influye también en los líquidos que retenemos, porque influye en el equilibrio electrolítico. Y la vitamina B6 también es un cofactor, por ejemplo, en la síntesis de hormonas, en la producción, en el equilibrio del sistema endocrino, interviene también en la formación de neurotransmisores y en la síntesis de proteína. Por eso es muy importante, especialmente en mujeres con el síndrome premenstrual. La vitamina B6 es especialmente necesaria en la etapa premenstrual, porque interviene en la regulación de neurotransmisores que regulan, a su vez, tienen un papel también fundamental en la regulación del sodio y el agua, como pueden ser, por ejemplo, la serotonina y la dopamina. La vitamina B6 interviene en la formación de estos neurotransmisores que a su vez nos ayudan a regular líquidos y sodio. ¿Qué otros factores nutricionales? Porque todavía quedan sí, unos cuantos todavía más nos quedan intervienen en esa retención de líquidos. Por ejemplo, la glucosa, el exceso de ingesta de carbohidratos simples, de glucosa, de azúcares libres, por ejemplo, pues zumos de frutas, harinas muy refinadas, azúcar directamente, miel, lo que son azúcares libres, induce a una mayor producción de insulina, lo que aumenta la retención de líquidos, aparte de que aumenta la inflamación, la acumulación de grasa, etc. La ingesta, por ejemplo, de alcohol también interfiere en la función renal, lo que induce una respuesta compensatoria de retención de líquidos. Igual, la cafeína pues es por otros mecanismos, porque nos aumenta la producción de cortisol, que también a su vez ayuda a que retengamos más líquidos en los tejidos. Podemos continuar hablando hasta de la fibra dietética. Por ejemplo, una baja ingesta de fibra también induce a retención de líquidos, enlentece las digestiones, una alteración en la microbiota intestinal, por ejemplo, también
induce una respuesta inflamatoria con desequilibrio de los líquidos en el cuerpo. Pero la lista es tremenda. Sí, yo creo que hemos repasado prácticamente los más importantes, los que son clave y sí tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. Por ejemplo, si tomamos café, si tomamos cafeína, pues compensar con una mayor ingesta de agua. Y bueno, pues si tomamos alimentos salados, por ejemplo, como te comentaba yo que ayer pues tomé unos frutos secos salados, que es una fuente de sodio brutal, pues habría que compensar para evitar esa respuesta inflamatoria con una fruta o con una ensalada que contenga algún alimento, por ejemplo, que sea rico en potasio, como pueda ser un tomate. No hace falta hacer cambios drásticos, son simplemente estrategias sencillas que nos ayuden a compensar y a equilibrar y a regular el equilibrio de líquidos y de minerales en nuestro organismo. Antes mencionabas el sedentarismo, esto bueno, interviene muchísimo, esa falta de ejercicio, y importante también, si tenemos retención de líquido, pues elevar las piernas y bueno, también darle una ducha de agua fría, bueno, serían acciones que nos pueden ayudar, ¿no? Son ayudas, por ejemplo, una ducha de agua fría en piernas, elevar las piernas al final del día si tenemos tendencia a retener líquidos y, bueno, por supuesto, el hacer ejercicio, moverse, el andar. Para cerrar, Isabel, un día recomendado de plan, ¿cuál debería ser el desayuno, el almuerzo y la cena si tenemos esa tendencia a retener líquidos? Por ejemplo, un ejemplo de desayuno alto en potasio, en fibra con la proteína adecuada podría ser, por ejemplo, pues un yogur con unos copos de avena integral y fruta, pues fresas, plátano. Media mañana, si tenemos apetito, pues pueden ser unos frutos secos, ricos en magnesio, por ejemplo, unas almendras, acompañado de una fruta pues también alta en potasio, pues puede ser, y en magnesio puede ser una pera, puede ser un plátano también. A la hora de comer, por ejemplo, una ensalada de quinoa con espinacas, se le pueden añadir unas legumbres, por ejemplo, unos garbanzos, unas lentejas, un pescado, por ejemplo, podría ser un salmón, una merluza, y de postre, pues una pieza de fruta. Merienda podría ser pues un yogur con una fruta también, y una cena que nos ayude también a luchar contra la retención y a eliminar líquido extracelular. Podría ser una tortilla de 2 huevos, pues con tomate, aunque si queremos espinacas también, pero vamos, una tortilla de tomate, por ejemplo, y una ensalada sencilla. Pues si tenemos problemas de retención de líquidos hay que hacer los deberes porque hay muchos factores que intervienen precisamente para incrementarla. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Gracias como siempre. Bueno, hay que tomar buena nota porque es un problema que afecta, bueno, prácticamente a toda la población, sobre todo a las mujeres. Ayer